Bien, estamos ahora con Luis Benavente de Vox Populi para poder conversar sobre la coyuntura, diríamos, de la encuestocracia, pero también de la política y de los medios en general. Gracias por estar con nosotros, Lucho. Bienvenido. Gracias por la invitación, Alfonso. A ver, en las últimas horas hemos tenido algunos nuevos eventos que de alguna manera intervienen o podrían alterar inclusive la coyuntura electoral. Uno tiene que ver con lo ocurrido en nuestras relaciones con México a raíz de esta, digamos, presencia de la ex primer ministra, de la señora Betsy Chávez, en la Embajada de México. ¿Cómo aprecias este hecho desde el punto de vista de los medios de comunicación? ¿Qué ves qué impacto mediático está generando esto? A ver, vamos a evaluar qué pasa con la reacción en Perú. En principio, México ha tenido una mala conducta en relaciones internacionales con Perú y esto viene de atrás. López Obrador creó la idea de una sucesión ilegítima cuando Dina Boluarte asumió el mando constitucionalmente en el país de manera absolutamente legítima. Luego de eso viene una serie de sucesos y la nueva presidenta asume el mando y no invita a la presidenta Boluarte, ¿no? Con lo cual México da señales de seguir con una conducta muy inamistosa con Perú. Parece que López Obrador le hizo la plana a la nueva presidenta y le dijo, pues tienes que estar peleada con Perú. Y siempre con una constante, que es desconocer la legitimidad del gobierno peruano y en este caso avalar un golpe de Estado, ¿no? Al dar asilo a la esposa del expresidente Castillo y ahora a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, ¿no? Entonces, frente a todas esas conductas, pues creo que eh, el vaso llegó la hora en que una gota colmó el vaso y Perú ha reaccionado con bastante fuerza al romper relaciones diplomáticas con México. ¿Qué repercusión va a tener eso en la ciudadanía? Es un tema político, ¿no? La Finalmente. ruptura de relaciones con México lo que hace, entendemos, según los comentarios de algunos especialistas, es que evita que se pueda otorgar un salvoconducto, porque donde no hay relaciones, no hay salvoconducto. Solamente tenemos relaciones de carácter, digamos, a través de los ámbitos que no son diplomáticos, sino oficiosos, ¿no? Eh, entonces, va a quedarse entrampada esa situación, pero el hecho es de que llama la atención que sabiendo todos que esto podía ocurrir, haya ocurrido. Es casi como lo de Cerrón, es casi como lo de Nadine Heredia, es casi como lo que hemos advertido en el caso de Alejandro Toledo cuando se iba a ir y decíamos, se va a ir, se fue. O sea, al final la justicia demoró en traerlo y lo trajo, lo condenó y lo tenemos, digamos, cumpliendo pena. Pero esto es casi, no sé qué piensas tú, como el camino que podrían seguir todos los otros acusados. Me refiero al propio Cerrón, al propio Vizcarra, a la señora Villarán de la Puente, entre otros más, que dicen, no, yo me asilo y se acabó. Claro, y en este caso adicionalmente hay una responsabilidad del Tribunal Constitucional que allanó prácticamente el En camino el caso de ella. al asilo de Betsy Chávez, de la señora Betsy Chávez, ¿no? Definitivamente en la Cancillería me parece que hay el ánimo de no dar salvoconducto. El canciller Hugo ha sido muy claro ayer en decir que se está consultando a los abogados de la Cancillería para ver el enfoque jurídico de aplicación de los tratados internacionales para este caso, ¿no? Con lo cual, al no haber relaciones internacionales, como bien dice Perú, podría no dar el asilo para el salvoconducto para dar una señal al mundo, ¿no? De que ha habido injerencia mexicana en la política peruana. Sí. Entonces, queda en el ámbito de los medios, el público ni le va ni le viene lo de Betsy Chávez. No entiende la balanza en ninguna parte, ni en contra del gobierno, ni a favor del gobierno actual de Geri, ni contra ningún partido político, ni siquiera contra, digamos, los izquierdistas, ¿o sí? No creo que tenga un impacto muy directo. Al final de cuentas es parte de la guerra ideológica, ¿no? Es un tema de derechas versus izquierdas desde el punto de vista ideológico, si se quiere, ¿no? Pero no creo que tenga un impacto muy fuerte, ¿no? Creo que
haya gente que salga a las calles a protestar en favor de Betsayae para que se le dé un salvoconducto, ni gente que salga a las calles para que regrese a la cárcel. Ahora, cambiando de tema, Geri continúa en su, digamos, despliegue a lo Bukele, visitando cárceles de manera inopinada, en apariciones nocturnas y, digamos, dando la imagen de que quiere combatir y pasar, como él decía, de la defensiva a la ofensiva. ¿Cómo aprecias Bukele, además en función de que a ciertos indicadores que darían la impresión de que el público, de manera muy importante y distinto de la señora Boluarte, lo apoya? Sí, tiene una aprobación cercana al 50%, lo cual es muy inusual en el Perú desde hace muchísimos años, desde hace una buena cantidad de años. Andrés Vizcarra tuvo un buen porcentaje de aprobación gracias a la farsa que hizo con motivo de la gestión de la pandemia, que nos condujo a una cantidad increíble de muertes y a una caída del PBI de manera increíble, ¿no? Bárbara. Sí. Ahora, el presidente está actuando en el terreno donde hay más demanda social, donde hay más agenda, donde hay más urgencia, que es el de seguridad ciudadana. Las intervenciones en cárceles han permitido incautar celulares, encontrar tomacorrientes, en fin, ¿no? O sea, televisores he visto de una manera sorprendente, ¿no? Sí, Porque se supone que si tú estás con el INPE como administrador y vigilante, celador de lo que está pasando, bueno, y que llegue el presidente con un grupo de personas inopinadamente y encuentres los kilos y kilos y kilos que han salido, no solamente de droga, de licor, sino la cantidad de teléfonos celulares y la cantidad de conexiones eléctricas es impresionante. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo estarán los demás penales? claro, y hay una responsabilidad directa del INPE, tiene que haber una reforma del INPE, tiene que haber mano dura con el INPE, no solo contra los criminales, sino contra los guardianes de los criminales, que son unos guardianes que les permiten todo a los criminales, ¿no? Porque parece que el negocio es claro, ¿no? O sea, el que maneja la cárcel también es parte del delito. Claro, está La autoridad que se supone está ahí para supervisar y para encerrar y custodiar a los delincuentes, termina mimetizándose con ellos. claro, y si la autoridad penitenciaria en este caso le da tantas facultades, facilidades a los delincuentes que están presos, hay que pensar que ahí hay corrupción. No se puede pensar pues que es el Espíritu Santo que puso esos tomacorrientes, esas extensiones de corriente a los delincuentes para chantajear, ¿no? Hay una responsabilidad directa del INPE y no solo una responsabilidad política, hay una responsabilidad, pienso, penal y administrativa que tiene que ser sancionada y es evidente que ahí hay señales de corrupción. Ahora, resulta difícil imaginar que el presidente pueda continuar con la imagen que tú has señalado que es sorprendente en su aprobación, si es que no ofrece resultados un poco más tangibles, porque todos vemos que el despliegue de él es importante, pero sin la estadística en su favor se puede diluir el esfuerzo. ¿Crees tú Sí, eso? sí, creo que es legítimo para un gobernante crear un espacio simbólico, hacer cosas impactantes, no necesariamente vender humo, como algunos de una manera un poco dura sostienen, ¿no? Pero eso tiene que ir acompañado de resultados objetivos, tiene que haber una reducción, tiene que haber una mayor eficiencia en el servicio de inteligencia, tiene que haber sanciones al INTE, tiene que haber reformas profundas, ¿no? Y no hay mucho tiempo para eso, entonces todo esto se le puede caer al presidente como cuando agarras agua con las manos que se te va entre los dedos en un segundo, ¿no? Lo que ha logrado es un buen paso, pero tiene que ir acompañado de resultados concretos. Ahora, todos apreciamos que es importante lo que está ocurriendo, porque son dos cosas que parecieran casi únicas que tiene que hacer Gerino. Una es el tema de la seguridad, tratar de combatirla lo mejor posible en los meses que le van a dar de gobierno. Y la otra es el proceso electoral. Quizás son los dos temas centrales. Algo más ahí o allá, pero esto es lo Sí. central, ¿no? Entonces, en el tema de la inseguridad, sin números para poder afirmar que está en el camino correcto, esa pata podría cojear. Estuvo acá Gastón Rodríguez, ex ministro del Interior, y él sugirió que el presidente debería presentarse con
la Fiscalía y con el Poder Judicial y hasta con el INPE y decir, bueno, a ver, de los operativos, ¿no? Tenemos tantas personas detenidas y ya encausadas o acusadas por la Fiscalía, tantos detenidos en el Poder Judicial y tantas personas que ya están purgando condena de alguna manera, sea preventiva, preliminar o como fuere, según INPE. Pero esa es una foto que te parece interesante que se pueda proponer o no es necesario. No, creo que es fundamental, es una buena recomendación para que no haya esfuerzos aislados. Siempre ha habido la queja que la policía agarra a un delincuente y la fiscalía lo suelta y el Poder Judicial no sé qué, y no hay una armonía en eso. Sí, algunos van contra la corriente, ¿no? Y todas esas piezas son fundamentales, incluido el INPE y la mano dura que tenga que poner el presidente respecto al Ejecutivo, caso INPE. Sí. Ahora, ha habido un paro de transportes, pero en realidad muy parcial. Y a mí me llamó la atención algunas declaraciones de los organizadores del paro que me parecieron de otro país o de otros tiempos, porque ellos decían en los medios, se han dicho en los medios, de que en realidad es una paralización que no va a interrumpir el tránsito. O sea, van a protestar, pero no van a paralizar las vías, lo cual me lleva a un momento casi, para mí sospechado. No conozco una paralización de transporte que irresponsablemente no termine en el bloqueo de vías, pero así viene ocurriendo, se ha ocurrido, Muy educada toda ¿no? la tradición peruana que es de violencia. Parecía que estuviéramos en Suiza. Ahora, se entiende que hay una expectativa. El presidente está tomando algunas acciones, estas visitas de esos gestos tipo Bukele. Hay alguna expectativa de que la cosa mejore, ¿no? Los ciudadanos le están dando cierto respaldo social al presidente con una aprobación importante a su gestión, ¿no? Yo creo que para los transportistas eso se podría entender como que hay la necesidad de hacer ver que todavía las cosas no funcionan y están matando transportistas, hacerlo notar, pero a la vez darle una opción al gobierno para que no haya un mayor caos. Sí, bien. Ahora, se ha inaugurado CADE con la ausencia, que ha sido la noticia más importante de los últimos días, de tres de los candidatos que no son poco. Me refiero primero a Carlos Álvarez, me refiero a César Acuña y a Keiko Fujimori. Y bueno, entiendo que el presidente Milei tenía una agenda complicada y no va a poder venir. Viene otra persona de Argentina, creo que es el presidente del Congreso. Pero igual termina siendo algo que conversar, ¿no? ¿Cómo es que hay quienes se morirían por estar invitados a exponer y hay quienes dicen que no les interesa exponer en ese foro? ¿Cómo lees tú eso? A veces no es fácil la lectura, ¿no? Lo primero que uno podría pensar es que quieren desvincularse del sector empresarial, tener una mayor conexión popular, que no los vean conectados con élites económicas, con grupos de poder económico y poner ahí, marcar cierta distancia. Podría ser eso una manera de interpretar estas ausencias, ¿no? Por un lado. Por otro lado, podría confirmar esto el hecho de que sean precisamente tres candidatos de derecha los que no van, ¿no? Los que podrían estar más vinculados a los grupos de poder económico, precisamente, las derechas, ¿no? Podría ser eso una interpretación. De todas maneras, creo que ha sido una oportunidad, siempre ha sido una oportunidad para poder exponer. Recuerdo épocas no muy lejanas, hace 10 o 15 años, que Toledo en un momento dado lanzaba su candidatura en Urubamba con 30% de intención de voto en noviembre y en abrir las elecciones, ¿no? Una situación más o menos equivalente, siempre cada vez a fines de noviembre, comienzo de noviembre, y en abril tenemos elecciones. Y entonces ahí tenía una importancia de opinión pública, ¿no? Ahora entendería que para mí sería la lectura lógica, ¿no? Una desconexión del sector empresarial y de los grupos de poder económico. Ahora, la pregunta es, ¿de qué sector empresarial estamos hablando? Porque el Perú es un país de emprendedores, de microempresarios, que como tú sabes perfectamente, son los que al final mueven la economía de verdad. No estamos quitándole mérito a las grandes empresas formales que pagan impuestos y generan muchos beneficios para el país, pero el microempresario, inclusive el informal,
termina siendo un motor cuya presencia es muy importante y trascendente. Totalmente, es el 70%. Entonces, estos candidatos o esta política nueva no quiere vincularse, estamos deduciendo eso, ¿no? A quienes convocan desde el CAE, donde están las grandes empresas formales, sino quieren más bien ser parte del mundo que no va a CAE, Claro, claro. que es el 99%. De la economía ¿No? informal, de la economía de emprendedores. Así es. Eso es un posicionamiento. Sí, claro, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Que no, lo que decía inicialmente, ¿no? Confirmaría la hipótesis de que hay una desconexión de ese mundo de grupos de poder económico, ¿no? Porque finalmente la conferencia anual de ejecutivos no se refiere a ejecutivos de microempresas, de pymes, No son panaderías, no son sangucherías, no son el hombre que está haciendo un trabajo pequeño, de sino carretas de sándwiches, no, ni vendedores de que son gaseosas. miles, no. Claro, es el 75% de la población peruana que no tiene un empleo formal. Sí, se debe referir a los bancos, a las AFPs, a las compañías mineras, a las grandes constructoras, a las compañías de ventas de vehículos, en fin, o sea, las grandes empresas, Los que financiaban campañas de la derecha precisamente antes. antes, que ahora ya no pueden después de Odebrecht. Pero sí pueden, porque legalmente puedes financiar hasta $1.000.000. Claro, hasta puntos más pequeños, ¿no? Pero ya no pueden dar dinero negro que No, negro no, ahora tiene que ser más bien bueno, siempre puedes dar dinero negro, siempre puedes dar, ¿no? porque Pero tú al corres final muchos riesgos. lo sacas de tu dinero y se lo entregas además nos lleva a otra parte, pero antes de pasar a la parte de financiamiento de las campañas con negritud o sin negritud, porque la informalidad va a estar presente en esta campaña. Quiero terminar con el tema de las presentaciones en este evento tan importante, pero Rafael López Aliaga, que es alguien que ha sido alcalde de Lima, que ha renunciado para ser candidato presidencial, sí va a estar presente. Ahora, llama la atención a algunas personas el hecho de que Rafael se estuvo refiriendo en varios momentos, no sé si en la campaña anterior presidencial, no sé si en la municipal o como alcalde, hablaba de los gremios. Y creo que hace poco ha dicho que tal o cual gremio no representa, no significa algo así como nada. Pero va a este evento donde están los gremios ahí también de alguna manera representados y reunidos. Sí, en general yo creo que los gremios desde hace un buen tiempo tienen una crisis de representación, de representatividad. En Voz Populi hemos hecho estudios para gremios empresariales donde encontramos que hay niveles de insatisfacción bastante altos, ¿no? Muchos consideran que las cúpulas dirigenciales de los medios, de los gremios, tienen intereses personales, políticos y también ven por sus negocios, ¿no? Y que en muchos casos no hacen una verdadera actividad gremial representativa. Esa es la percepción de alguna gente, pero por otro lado vemos gremios como la Cámara de Comercio, que es bastante representativa. La Cámara de Comercio de Lima creo que tiene como 20.000 afiliados y tiene distintos niveles de organización, de comités. En fin, yo creo que el tema de los gremios es un tema, por un lado, legítimo de defensa de intereses colectivos de un sector de la economía. Todo el mundo se agreña, se reúne, los ingenieros, los abogados, los panaderos, etcétera. No es algo natural en el mundo, ¿no? Pero creo que deberían dar una muestra más fuerte de integración, de inclusión en la sociedad peruana. Eh, y entonces ahí hablamos, por ejemplo, de otro de los que va a ser panelista, que es Vizcarra, ¿no? O sea, el hermano, ¿no? Pero llama la atención de todas maneras, ¿no es cierto? Porque incluyes a una persona que no va por sí, sino va por, no sé cómo llamar a esa especie de eh, transmisión de la simpatía o del arraigo popular que no tiene Mario, que tiene Martín Vizcarra, pero que Mario lo va a representar y que lo quiere llevar a Martín, no sé si como vicepresidente o como congresista o como operador político, final de cuentas. Base de hermano Mario ha dicho que hace poco ha dicho que él indultaría a todos los expresidentes que están con procesos judiciales o en la cárcel, etcétera, ¿no? Evidentemente quiere que no solamente facilitarle las cosas al hermano, y ahí se ve por qué, cuál es el objetivo de Martín Vizcarra en poner al hermano, ¿no? Es Mm. una defensa
personales, un mecanismo de defensa personal, pero para disimularlo, el hermano Mario ha hablado de todos los expresidentes. Sí, es una figura inusual que un hermano surja con tanta fuerza, porque recordemos que Martín Vizcarra, que engañó al 60 o 70% de peruanos, en un momento dado tuvo esos niveles de aprobación, cuando hizo toda esa pantomima, ese teatro, con motivo de la pandemia, cuando él lo único que buscaba era obtener beneficio político, publicitario, de posicionamiento y respaldo en las encuestas con la pandemia. No le importó que Perú sea el país con más muertes relativas por millón en el mundo, o el segundo país en economía que caía en el mundo después de España, que había sido tan golpeada por la pandemia del COVID. Entonces ahora él está en esta nueva etapa, ¿no? Ahora, siendo que siempre se hacen encuestas entre los asistentes a estos eventos y que suelen dar ganadores a determinadas personas que han estado presentes o no, ¿hasta qué punto es importante la opinión de los empresarios en la política? Es importante porque los empresarios pues conducen la economía, son, digamos, generan el menor nivel de impuestos, el mejor nivel el menor nivel de empleo en comparación con los informales, pero en los empresarios está la gran contribución de ese empleo formal que hay, ese 25% de impuestos, de divisas para el país, y eso es fundamental, ¿no? La minería lo demuestra claramente. Hoy en día el Perú exporta 80.000 millones de dólares. El año 2019, antes de la pandemia, exportaba solo 40.000. Y hoy solo en metales se exporta mucho más de lo que se exportaba en total hace solo 6 años, ¿no? Entonces hay una contribución al país, al Estado, para que distribuya, ¿no? Ese hecho yo creo que importante, pero debe estar en su lugar, en su medida, ¿no? Claro. Ahora, esta campaña que viene, ¿tú consideras o ves como un peligro las economías informales de las que estamos hablando, pero ya no solamente las conocidas, sino aquellas que ahora se encuentran en la minería ilegal, por ejemplo, que puedan intervenir determinantemente para poder financiar Claro. oscuramente A campañas ver, presidenciales? las economías informales son el 75% de la PEA, de la población económicamente activa en el Perú, ¿no? Entonces yo creo que ahí propiamente no está el tema está en las economías ilícitas, Ajá. que representan más o menos el 4% del PBI, eso es cerca de 50.000 millones de soles al año, ¿no? 12.000 millones de dólares al año, cerca de 40.000 millones de soles. Sí, Es un así monto es. bastante Así es, grande, así es. donde hay narcotráfico, donde hay contrabando, donde hay trata de personas, donde hay minería criminal, etcétera, ¿no? También habría que diferenciar un poco la minería artesanal, consuetudinaria, de la minería criminal que tiene. Ahora, ellos tienen comportamiento de mafia, y la mafia por naturaleza, y todos hemos visto películas de mafias en Nueva York, en Chicago, historias que ocurrían en los años 20, 30 del siglo pasado, y las mafias lo que hacen es corromper a la autoridad, y para eso ponen y financian campañas y ponen candidatos. ¿Cuántos distritos hay en el Perú? 1.800, cerca de 200 provincias, congresistas, etcétera, ¿no? Hay muchos cargos, miembros de asambleas regionales, miembros de regidores en municipios, etcétera. Son decenas de miles de cargos por elección popular, donde evidentemente las mafias buscan entrar. Si están controlando el INPE en las narices de todos nosotros, ¿cómo Van, no va? van a financiar, están financiando. Sí, Es un hecho. sí, faltan mecanismos para poder develar eso, porque no sabemos. Claro, sabemos de Odebrecht, que sacó de la caja 2 y dio a algunos candidatos cifras muy grandes, etcétera. Pero eso era legal, Claro, era legal en ese momento, ¿no? como otras empresas que también financiaron. Claro, sí, Bancos bancos también. locales, y Sí, era legal. sí, sí, pero ahora no, Ahora hablamos de las economías que son criminales. claro, era, claro, lo que pasa es que era un financiamiento sin factura, sin bancarización, pero ese dinero no tenía un origen ilícito, ¿no? A No, diferencia pues. del dinero de las economías ilícitas, que sí tiene Claro, origen. claro, claro. Estamos hablando de Odebrecht, Grani Montero, si lo hizo, el Banco de Crédito. Sí, Todos son dineros legales que venían
de sus empresas, de sus operaciones, de sus utilidades, y Ujú. que era entregado a partidos políticos para que financien sus campañas. Claro, ¿Ya? ¿Con qué retribución? Eso es otro tema, pero era esa el esquema, legal, y exacto. no estaba prohibido cuando se hizo. Era dinero legal y no estaba prohibido, correcto. Lo que estamos hablando aquí es de algo que es parecido, pero que en esencia es muy distinto, porque son dineros ilegales, son dineros de mafias, como tú has dicho, delincuenciales, son mafias de delincuentes, Criminales, esa economía es criminales. ilícita. Y ese de que, mira, que es el narcotráfico, la trata de blancas que tú has mencionado, o la minería ilegal, todo ello es lo que sí podría entrar como un torrente a financiar movimientos Y es políticos, mucho y lo está dinero, haciendo. es mucho dinero, Alfonso. Son 12.000 millones de soles. Claro, al Un año. estudio del año pasado de la Universidad del Pacífico Así que es. habla de el 4% del PBI, que está casi en 300.000 millones de dólares este año, como el PBI de las economías ilícitas en el Perú. ¿Y pueden determinar quién va a ganar la elección? Podrían, ¿no? Con una buena campaña se puede ganar una buena elección, con una buena campaña se puede contratar publicidad, se puede pagar un especialista en campañas electorales. Por lo menos se puede poner congresistas. Claro, y las campañas cuestan, ¿no? Cuestan y no hay mucho dinero que esté a disposición, porque de hecho, a pesar que hay regulaciones para los aportes, hay mucha gente que es muy cuidadosa en los aportes de campaña, ¿no? Porque los comprometen. Un empresario dice, Prefieren no poner en si realidad. aporto acá y sale el otro, se me va a complicar la vida, etcétera. O están viendo lo que pasó con Odebrecht y piensan que les puede pasar algo igual. En fin, hay mucha prudencia en el dinero formal. Sí. Claro, pero regresamos al problema de que va a haber una bancada de las mafias. Pues Alguien dirá, Alfonso, pero ya la hay en este Congreso. ¿Qué piensas tú? bueno, habría que tener, es probable, es muy probable, es altamente probable, ¿no? Vemos que hay lobbies, que hay intereses que se están gestionando en el Congreso, vemos leyes que son muy sospechosas, en fin, ¿no? Pero habría que tener la evidencia, ¿no? Yo creo que es trabajo para la Fiscalía, para los organismos de control electoral, el Jurado de Elecciones, la OMPE, poder dar con eso, con las pruebas, con las evidencias del caso para poder ponerle freno al financiamiento ilícito de campañas. Sí. Conversamos hace unos días con Jaime de Altaos en torno a las campañas políticas y él recordaba que en el 2016 hubo una interferencia en la campaña de un medio de comunicación que inventó una acusación con la Keiko Fujimori, de que apareció una persona que dijo que le habían ofrecido dinero para que él no cuente que Keiko Fujimori lavaba activos y demás. Testimonio que en consideración de Jaime y de otras personas fue determinante para que perdiera los puntos de ventaja enormes que tenía Keiko Fujimori llegando al final de esa campaña. Y bueno, en fin, o sea, ¿a qué voy con esto? ¿Tú crees que cosas como esa puedan volver a ocurrir? Creo que sí, porque hay muchos intereses en juego. La economía peruana ha crecido. Claro, seguimos siendo un país de ingresos intermedios, no somos un país de ingresos altos, ¿no? Pero es una economía mucho más grande que antes y hay mucho dinero negro y hay muchos intereses. Todo ese tema del reinfo, la tendencia es a verlo en un 2 más 2, pero es un tema mucho más complicado, donde no hay mineros buenos y mineros malos, donde hay, perdón, mineros buenos y mineros malos, pero también hay empresarios, mineros informales buenos y malos, pero también hay empresarios buenos y malos. Hay empresarios que tienen denuncios, que no los explotan, que los tienen años de años, que pagan una pequeña cantidad y que allí están actuando los informales que se da la figura del perro del hortelano, ¿no? Entonces es una realidad muy compleja y es un lugar donde hay mucha plata, porque ahí está todo el oro Sí. informal que hoy en día es una parte fundamental de las economías ilícitas en el Perú. Desde tu lectura, ¿cómo ves en este momento al Jurado Nacional de Elecciones? ¿Piensas tú de que vamos a poder sortear este proceso de manera transparente sin, digamos, las enormes dificultades que tuvimos en el proceso del 21 o el 16 inclusive?
Sí, confío mucho. Creo que el doctor Burneo está haciendo una buena gestión, ha dado muchas señales de transparencia desde un inicio, está convocando, está haciendo un trabajo bastante serio. Creo que las épocas de este señor Salas Arenas han quedado atrás. Desde el propio origen, él debió inhibirse. Un ex abogado de terroristas no puede presidir el Jurado Nacional de Elecciones. Eso sería imposible en una democracia sólida, ¿no? Creo que el Jurado de Elecciones ha dado pasos adelante al ya no contar con ese señor que además permitió la inscripción del partido Antauro y después para justificarlo dijo que estaba de vacaciones. Sí. En el caso de Salas Arenas, ¿consideras tú de que quizá hubo ahí parcialidad? Yo creo que sí. No era una persona confiable, ¿no? Si permite, a modo de señal de muestra, de botón de muestra, la inscripción del partido en Tauro y luego dice que él está de vacaciones, eso es una lavada de manos, algo que no corresponde a una autoridad electoral. Pues estará de vacaciones, pero para eso hay un teléfono y hay la posibilidad de actuar en 2 Por segundos, ¿no? supuesto. Creo que no dio señales de transparencia al Salas Arenas, ¿no? Creo que ahora hay un sistema electoral mucho más confiable y recordemos que el jurado es el organismo jurisdiccional, es el que hace justicia electoral, etcétera, ¿no? OMPE y RENIEC son entidades técnicas, ¿no? Sobre todo OMPE se volvió muy deliberante, pero es un organismo técnico estrictamente, Sí. no es político. Para terminar, la mitad de los electores, un poquito más quizá, no tiene en este momento, a 5 meses y medio, una preferencia electoral, cosa que es curiosa porque es bastante. No es un 20 o 30% como otras oportunidades. Ahora es la mitad o más del porcentaje de la población que no sabe o no está motivada, ¿no? No hay una ilusión por un voto. ¿Qué piensas de eso? ¿Bueno o Sí, malo? no es bueno, ¿no? Porque eso muestra uno que no hay cultura política, no ha habido educación de calidad, salvo una pequeña élite que ha tenido buena educación en el país y tiene cultura política. La gran mayoría de peruanos con ese sistema educativo tan deficiente no tiene cultura política y por lo tanto no le interesa la política. Eso no es bueno porque da pie a que cualquiera pueda emerger en cualquier momento. Ya del 2000 al 2016 los dos candidatos que pasaban a la segunda vuelta tenían más o menos, sumaban 2/3 de los votos, 60-65%. El 2021 sumaron un poquito menos de 1/3 de los votos. Keiko y Castillo sumaron 32%. Y con esta fragmentación, gracias a la reforma política que hizo Vizcarra, simplemente para traer caos al país, el nivel de fragmentación es mucho mayor y la valla está muy baja. Eso puede dar pie a que cualquier loco entre y gobierne ese país. Ya tenemos una experiencia nefasta con el gobierno de Castillo que destruyó la economía y las instituciones. Ahora, termino. Entonces, hay que votar bien por el presidente, pero también por el Congreso, porque al final vemos ahora que el Congreso tiene un poder Sí, tan o mayor que antes. sí, totalmente, ¿no? Desde que se puso en marcha la vacancia por incapacidad moral, ¿no? El impeachment a la peruana, en realidad, ¿no? Sí, hay que saber votar, pero también los partidos deben saber poner candidatos, ¿no? Porque ponen muchos delincuentes, muchos sinvergüenzas, muchos corruptos en las listas de candidatos que engañan a una población que no tiene cultura política mayoritariamente, ¿no? Y no, por eso es que yo siempre digo, no estoy de acuerdo con eso de echarle la culpa al elector, a un elector que el Estado no le dio educación porque los dirigentes del Estado se priorizaron la corrupción y no una educación de calidad que lleve a una mejor cultura política y rompemos la pita por el lado más débil, ¿no? Los verdaderos responsables son los partidos que ponen a esos candidatos que luego ganan y terminan todos en carpetas fiscales. Muy bien. Muchas gracias, Lucho, por tu tiempo. Gracias Gracias por por hacerme, Alfonso.